En la época en que Thomson y otros científicos trataban de desenmarañar los misterios de los rayos catódicos, un físico francés, Henri Becquerel, descubrió un fenómeno que fue un parteaguas en la investigación de la teoría atómica. Becquerel estaba interesado en el estudio de la fluorescencia, fenómeno que consiste en la emisión de un resplandor por una sustancia cuando la luz choca contra ella. Si el resplandor persiste tiempo después de que la luz se interrumpe, se dice que la sustancia es fosforescente. Si el resplandor cesa en el momento que se interrumpe la luz, entonces se dice que la sustancia es fluorescente. Un ejemplo de sustancia fluorescente es el sulfuro de zinc, que se usa en las lámparas fluorescentes o en los fantasmas de la carretera. Becquerel estaba trabajando con un mineral de uranio conocido como pez blanda, el que pensaba que era fluorescente. Exponía a la luz solar cristales de pez blanda colocados en una placa fotográfica envuelta completamente en papel negro. El destello fluorescente emitido por el compuesto de uranio atravesaba el papel negro y oscurecía la película. En esta lámina podemos ver cómo quedaba impresionado el papel fotográfico envuelto en el papel negro. En un experimento de control, la luz solar por sí misma no causaba el ennegrecimiento de la película, ya que impedía su penetración, la envoltura de papel oscuro. Según Becquerel, esto demostraba que la pez blanda era un material fluorescente y había una diferencia entre la energía de la luz solar y la correspondiente a la fluorescencia emitida por el compuesto de uranio, la cual debería de ser mayor. Aquí tenemos una ilustración del mineral de uranio conocido como pez blanda, el cual, según Becquerel, necesitaba de la luz solar para emitir radiaciones, es decir, era fluorescente. En febrero de 1896 se estaba preparando un experimento análogo, pero durante varios días el tiempo nublado de invierno en el norte de Francia impidió que brillara el sol y no pudo realizarlo, por lo que lo guardó el paquete en un cajón de su escritorio. En el mes de marzo, cuando volvió a brillar el sol, Becquerel decidió continuar con su experimento, pero afortunadamente reveló antes de la película guardada en su escritorio. Para su sorpresa, las manchas eran tan negras como si la luz solar hubiera actuado sobre el uranio. Becquerel interpretó correctamente esto, suponiendo que el uranio emitía espontáneamente rayos sin necesidad del estímulo de la luz exterior. Esta emisión era la causa del ennegrecimiento observado en la película fotográfica. Aquí observamos el experimento de Becquerel. Pensaba que era necesaria la luz solar para inducir la radiación de la pez blanda y descubrió que esta no era necesaria. Repitió el experimento con otros minerales que contenían uranio en mayores concentraciones que la pez blanda y encontró que precisamente la pez blanda afectaba la placa fotográfica aún más que las sustancias que contenían uranio, por lo que sospechó que este mineral contenía algún elemento desconocido que estaba presente en dicho mineral. Becquerel le encargó a la señora Marie Curie, joven polaca, que tratara de aislar este elemento, junto con su esposo Pierre. La señora Curie inició la búsqueda del elemento que, como el uranio, mostraba la emisión espontánea de radiaciones de alta energía. A este fenómeno le dio el nombre de radioactividad. La radioactividad es un fenómeno que consiste en la emisión espontánea de radiaciones y fue descubierta en el año de 1896 por Henri Becquerel y nombrada y estudiado por Madame Curie. Basándose en la hipótesis de que una mayor radioactividad de algunos minerales de uranio indicaba la existencia de una sustancia aún más radioactiva que el uranio, Pierre y Marie Curie iniciaron una intensa separación química y análisis de estos minerales. Su perseverancia e inteligencia los llevó en 1898 al descubrimiento de un nuevo elemento químico al que dieron el nombre de polonio, y 4 años después, a partir de 11 toneladas de pez blanda, aislaron una pequeñísima cantidad de un nuevo elemento
que era intensamente radioactivo, a que dieron el nombre de radio. En 1903 recibe el Premio Nobel de Física junto con Pierre Curie y Henry Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad, y en 1911, después de la muerte de su esposo, recibió el Premio Nobel de Química por haber descubierto el radio. Las investigaciones con campos eléctricos mostraron que las sustancias radioactivas emitían 3 clases de radiaciones, a las que denominaron rayos alfa, rayos beta y rayos gamma, y que los rayos alfa y los beta poseían masa, por lo que se concluye que los átomos estaban emitiendo materia, lo que contradecía manifiestamente la noción del átomo sólido e indestructible propuesto por Dalton. Cuando una sustancia radioactiva emite una partícula alfa o beta, se transforma en un elemento diferente. En otras palabras, cuando el átomo radioactivo original se desintegra, expulsa una partícula cargada y se forma un átomo nuevo. En este experimento, con campos eléctricos se demuestra la naturaleza de las radiaciones. Los rayos beta se desvían hacia el polo positivo, por lo que se concluye que tienen carga negativa. Becquerel demostró que los rayos beta eran partículas idénticas por su carga y masa, y los electrones que constituían los rayos catódicos, los rayos alfa, se desvían hacia el polo negativo, por lo que se concluye que tienen carga positiva. Rutherford demostró que tenían una masa de 4 unidades de masa atómica, por lo que pensó que eran iones positivos de helio. Los rayos gamma no se desvían en el campo eléctrico, por lo que no tenían carga, y se demostró que tampoco tenían masa y eran de naturaleza idéntica a los rayos luminosos, pero con mayor energía. Los rayos alfa y beta, por tener masa, al chocar con otros átomos podían arrancarle electrones, por lo que se dice que son radiaciones ionizantes. Los rayos alfa, por tener una masa elevada, no son muy penetrantes y logran apenas atravesar delgadas hojas de papel. Los rayos beta, por tener una masa muy pequeña, logran atravesar hojas de papel y también hojas delgadas de aluminio, mientras que los rayos gamma, por su alta energía y no tener más, atraviesan inclusive gruesos bloques de plomo de hasta 10 centímetros de espesor. Esto los hace muy peligrosos, ya que pueden atravesar fácilmente el cuerpo humano, produciendo graves alteraciones en nuestras células, produciendo graves enfermedades como el cáncer. El símbolo que se utiliza para indicar la presencia de material radioactivo es el que se conoce como el trébol radioactivo, un círculo negro del que salen 3 alas formando un ángulo de 120 grados entre sí sobre el fondo amarillo, como todos los símbolos que indican peligro. Cuando usted vea este símbolo, aléjese inmediatamente de esta área. Como en el caso de este pez que le va avisando a sus compañeros peces que se regresen antes de que se vean afectados por el material radioactivo que lo fue afectado a él. Ernest Rutherford y Frederick Soddy estudiaron detalladamente la radioactividad, considerándolo un fenómeno nuclear por la naturaleza de los rayos emitidos por estos minerales y la existencia en ellos de nuevos elementos. Estas consideraciones los condujeron a posponer en 1902 una teoría sobre la radioactividad que contradecía manifiestamente la noción del átomo propuesta un siglo antes por Dalton. Rutherford propuso que cuando el átomo radioactivo se desintegra, expulsa una partícula cargada y se forma un átomo de un elemento nuevo. La existencia del electrón y el descubrimiento de la radioactividad demandaban un nuevo modelo atómico. Rutherford planeó e interpretó los resultados de un experimento que definitivamente desplazó el modelo de Thomson, proponiéndolo uno mucho mejor. El experimento de Rutherford, llevado a cabo por Hans Hegel y Ernst Marxen, consistía en el paso de las partículas alfa a través de una lámina muy delgada de oro. La mayoría de las partículas alfa atravesaron en línea recta. La lámina lo corroboraba que el átomo era un gran espacio vacío como lo proponía Thomson. Sin embargo, uno de cada 8.000 partículas alfa se desviaban
y lo más sorprendente fue que unas muy pocas rebotaban en la lámina de oro como si hubieran chocado con algo. Cuando se informó de esto, a Rutherford quedó asombrado y expresó: «Es el acontecimiento más increíble de toda mi vida. Ha sido tan increíble como si una bala de cañón disparada contra un trozo de papel rebotara pegándole a uno». Rutherford interpretó correctamente los resultados del experimento, proponiendo que, como la mayoría de las partículas alfa habían atravesado la lámina de oro, debería de haber un gran espacio vacío entre los átomos del metal, y como eran muy pocas las partículas alfas que habían sido desviadas, solo estaban implicadas una pequeñísima parte del átomo de oro. Esta diminuta parte del átomo debería de ser muy densa y tener carga positiva para explicar la desviación de las partículas alfas cargadas positivamente. Los electrones tenían muy poca masa y carga contraria, por lo que no podían causar desviaciones. En el transcurso de 2 años, Rutherford postuló que el átomo tenía un núcleo central muy pequeño, en donde estaba concentrada toda la carga positiva y toda la masa del mismo, y le dio el nombre de núcleo atómico. Rutherford ganó el premio Nobel en 1908. Posteriores investigaciones y cálculos llevados a cabo en el laboratorio de Rutherford establecieron que el diámetro del átomo es de 10 a la menos 8 centímetros, mientras que el diámetro del núcleo es de 10 a la menos 10 centímetros. Es decir, el diámetro del átomo es 10,000 veces más grande que el del núcleo. Aquí tenemos una concepción del modelo nuclear propuesto por Rutherford. En el núcleo se encuentra toda la masa y la carga positiva del átomo. En él se encontraban los protones y los neutrones. A la suma de protones y neutrones se le llama número de masa y se representa con la letra A. El número de protones que tiene el núcleo se le llama número atómico y se representa con la letra Z. Los electrones que se encuentran fuera del núcleo girando en órbitas tienen carga negativa y son iguales al número de protones y su masa considerada despreciable. Aquí representamos el resumen final de lo dicho anteriormente. Fecundas investigaciones posteriores llevadas a cabo por Bohr, Sommerfeld, Einstein, Planck, Heisenberg, de Broglie y otros científicos durante el siglo antepasado llevaron a la postulación de nuevas teorías atómicas que nos dan mayor entendimiento de la constitución del evasivo átomo y que nos han conducido a una mejor comprensión de nuestro universo.